Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Les doy la cordial bienvenida a un nuevo video del equipo número 3 de la materia de TICS de la Universidad Autónoma de Guerrero, Facultad de Medicina. Mi nombre es Harumi Cuevas Salado y a continuación, junto a mi equipo, Duarte Chagoya, Dincia Lileni, Gómez Arteaga, Evelyn, Hilario Aguirre, Manuel, Quiñones López Emiliano, Sandoval Nájera Leslie, les daremos a conocer el tema de ciberseguridad, seguridad y protección de datos en el Sistema Nacional de Salud. Para comenzar con este tema, daremos primero algunos conceptos de ciberseguridad. La ciberseguridad se considera la protección de los sistemas de información y las redes contra accesos no autorizados, uso no autorizado, divulgación o modificación o destrucción. También se considera la prevención, detección, respuesta y mitigación de los riesgos cibernéticos que puedan afectar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, asimismo como un conjunto de prácticas, tecnologías y políticas diseñadas para proteger la información y los sistemas de información de ciberamenazas. Esto en el contexto de la salud pública. La ciberseguridad va a ser especialmente para proteger la seguridad de los sistemas de información de salud, como los historiales médicos electrónicos, la seguridad de los dispositivos médicos y otros dispositivos conectados, así como la confidencialidad de la información de los pacientes y la disponibilidad de los servicios de salud, esto en caso de un ciberataque. Origen del término. Bueno, principalmente la ciberseguridad surgió como una disciplina, esto con el desarrollo de las redes de las computadoras y la interconexión de sistemas, principalmente en la década de 1950 y 1960. El término ciberseguridad tuvo sus raíces en la década de 1980. Esto cuando comenzaron a surgir los primeros virus informáticos y las primeras redes interconectadas. Su primer uso del término fue en 1989. Esto, aunque pues el concepto de protección de sistemas y datos en el ciberespacio ya existía con anterioridad. Bueno, ahora hablaremos sobre los antecedentes históricos. Primero, en 1822 se crea el primer computador automático. En 1942, el computador digital ABC Anatosoft Berry. En 1950 se crearon las primeras redes informáticas y módems. En 1960, el nacimiento de la ciberseguridad. Y en 1969, Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada del Pentágono. Y en 1970, el investigador Bob Thomas desarrolló un programa informático llamado Virus Creeper. En 1971, se crea el primer mensaje a través de ARPANET y en 1977 Norma Federal de Procesamiento de la Información. En 1979 ciberataque de Kevin Mitnick a The Ark y en 1980 ciberataques de alto perfil contra AT&T, National SZC y otras instituciones importantes. En 1983, hackers encontraron realmente en la corriente principal y en 1987, primeros programas maliciosos comerciales que examinan los antivirus. En 1987 se crea el virus Viena. En 1988, software antivirus comercial. En 1999, virus Melissa. En 2007 se crea Panda Security and Mixaf. En 2010, Xtunet. En 2013, brecha de Yahoo. Pasamos con el 2023. Ataque de ransomware a Navis y SSM Health en Estados Unidos. En 2024, ataque de ransomware Change Healthcare en Estados Unidos. Y en 2024, filtración y robo de datos a Halder Hay Children's Hospital en Reino Unido. En 2025, ataques de ransomware a Health
Frederick Health Medical Group. Y en 2025, por último, ataque al Women's and Children's Hospital en Australia. Pasamos con objetivos de la triada de ciberseguridad, que son 3 tipos de triada: confidencialidad, integridad y disponibilidad. La confidencialidad garantiza que la información sensible esté protegida y solo sea accesible por personas autorizadas. Ejemplos: protocolos de seguridad como HTTPS para transmisión de datos en la web, y la protección de datos personales en redes sociales para evitar filtraciones de información y violaciones de la privacidad de los usuarios. En la integridad, los datos no deben de sufrir modificaciones no autorizadas durante su transmisión. Por ejemplo, gestión de la configuración de los sistemas para evitar cambios no autorizados, controles de acceso físico y lógico a instalaciones, información, sistemas y aplicaciones, firma digital de la información, verificación y códigos de autenticación de mensajes y sistemas de detección de intrusos. Por último, la disponibilidad: mantener la disponibilidad de los sistemas y la información cuando sea necesario. Un ejemplo: implementar medidas de seguridad físicas y lógicas para proteger los sistemas de salud contra la interrupción de ataques cibernéticos. Hola compañeros, mi nombre es Manuel Hilario Aguirre y yo les voy a hablar acerca de los agentes que invaden a la ciberseguridad. Comenzaremos por los más famosos, los cuales son los hackers. Estos son individuos o grupos que buscan acceder de manera no autorizada a sistemas informáticos, ya sea para robar información confidencial e importante o causar daño. Estos se dividen en 3 tipos de hackers. Primero, los de sombrero blanco, que su intención es ética y legal, y su actividad se basa en ayudar a las organizaciones a mejorar su seguridad, encontrando vulnerabilidades antes que otros atacantes. Un ejemplo en lo que se podrían desarrollar serían en los testers de penetración de la seguridad de las empresas. Los de sombrero negro, los cuales su intención ya es maliciosa e ilegal, y su actividad pues se basa en robar datos, instalar malware, acceder sin permiso a sistemas para beneficio propio o daño ajeno. Un ejemplo podría ser los hackers que roban las tarjetas de créditos o atacan redes empresariales. Y ya por último, los de sombrero gris, que su intención es ambigua, ya que estos exploran sistemas sin permiso pero no con fines maliciosos, y a veces estos informan de las fallas que se pueden encontrar o las hacen públicas. Seguimos con el malware. Este es un software malicioso diseñado para infiltrarse en sistemas informáticos y causar daños, robar información o bloquear acceso a datos. Bueno, dependiendo del tipo, el malware puede robar datos personales o financieros, controlar tu computadora remotamente, mostrar anuncios no deseados, destruir archivos o sistemas, o cifrar tu información y pedir rescate. Ahora, fallos en la seguridad de dispositivos médicos conectados. Los dispositivos médicos conectados a redes pueden ser vulnerables a ataques cibernéticos, lo que podría comprometer la seguridad y la privacidad de los pacientes. Pasaremos a ejemplos como lo cual es el phishing, que es una táctica en la que los atacantes intentan engañar a los usuarios para que revelen información confidencial, como contraseñas o datos personales. Como su nombre lo dice en inglés, phishing, pescar, pues los delincuentes o los encargados detrás de esta actividad ilícita disfrazan anuncios o correos fraudulentos u otros medios para capturar la información de la persona o de la institución para después retenerla y pedir algo a cambio para no revelar esta información confidencial. Ransomware. Este es un tipo de malware que cifra los datos de un sistema y exige un rescate para restaurar el acceso, lo que puede paralizar las operaciones médicas si los sistemas están comprometidos. Por lo regular se piden altas cifras de dinero para liberar esta información secuestrada prácticamente, y que no la van a liberar a menos de que se pague la cifra acordada, lo cual puede generar un retraso inminente en la agilización de la información de las instituciones de salud comprometidas en este tipo de malware.
Fuga de datos. La pérdida o filtración de datos médicos confidenciales puede ocurrir debido a brechas de seguridad en sistemas informáticos o ya sea por errores humanos. Ocurre cuando la información confidencial protegida o sensible es accedida, copiada o expuesta sin autorización. Y este es uno de los incidentes más graves que puede haber en la ciberseguridad médica. ¿Y qué tipo de información se puede filtrar? Pues datos personales como nombres, direcciones, teléfonos, actas, las enfermedades que tiene cada paciente, los credenciales, usuarios, contraseñas, registros médicos, información propia de la empresa o de la institución que es confidencial, datos bancarios o tarjetas de crédito, etc. Y pues las consecuencias de una fuga de datos es la pérdida, principalmente la pérdida de la confianza de los clientes o de los pacientes, mejor dicho, la suplantación de identidad o fraudes, daño pues a la reputación, a la imagen de la organización, pérdidas económicas y multas legales. ¿Y esto cómo se puede prevenir? Pues con un uso cifrado de datos sensibles, con políticas estrictas de acceso y contraseñas, monitoreo y auditoría de sistemas regularmente, educación en ciberseguridad para los empleados que van a trabajar con toda esta información y un respaldo frecuente de lo que son los datos. Pasando al acceso no autorizado de datos, es cuando los individuos no autorizados, como empleados descontentos o personas externas, obtienen acceso a sistemas informáticos o a base de datos de salud para fines indebidos. Y pues esto es una violación directa a la confidencialidad y un delito en la mayoría de los países. ¿Y qué implica todo esto? Bueno, significa que alguien malintencionado o incluso por un error accede a lo que son bases de datos, correos electrónicos, documentos privados, recursos de la nube, sistemas informáticos, registros médicos. Y bueno, las consecuencias: la fuga de datos de información confidencial, puede haber suplantación de identidad, interrupción de los servicios médicos o incluso sabotaje. Y pues vaya, también se puede prevenir con un cifrado de la información, control de acceso por roles, un monitoreo continuo de la base de datos e implementar la educación sobre la seguridad para los usuarios. Bueno, pasamos a lo que son las características de la ciberseguridad, comenzando con el cumplimiento normativo. El Sistema Nacional de Seguridad debe cumplir con regulaciones y estándares específicos de la industria. Esto implica asegurarse de que los sistemas, procesos y personal de una institución de salud protejan adecuadamente la información médica de los pacientes, cumpliendo con leyes y regulaciones específicas. Esto es esencial para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de cada uno de los datos clínicos. Después, protección de dispositivos médicos conectados. Con el aumento de la conectividad en el ámbito de la salud, es importante proteger los dispositivos médicos conectados a posibles ataques cibernéticos, ya que estos dispositivos pueden poner en riesgo tanto la seguridad de los pacientes como la integridad de la información clínica si son vulnerables a ataques cibernéticos. Y estos son equipos que pues están conectados a redes, ya sean internet o intranet hospitalaria. Recogen, procesan o transmiten datos médicos y a veces pueden interactuar directamente con el cuerpo del paciente, ya sea los marcapasos, las bombas de insulina, monitores de signos vitales, etc. Educación y formación del personal. Capacitar al personal médico y administrativo sobre las mejores prácticas de ciberseguridad y concientizar sobre las amenazas potenciales es fundamental para fortalecer al personal y a la seguridad respuesta ante incidentes. Deben contar con planes ya estratégicos y hechos previamente de respuesta ante incidentes establecidos para detectar, contener y mitigar los ataques cibernéticos de manera más rápida y eficiente.
ya que esto es crucial para minimizar el impacto en la atención al paciente y en la operatividad del sistema de salud. Por último, la colaboración intersectorial. Fomentar la colaboración entre profesionales de salud, expertos en ciberseguridad, organismos gubernamentales y otros actores relevantes para abordar los desafíos de seguridad de manera integral y efectiva. Bueno, eso se refiere a que los diferentes sectores y actores como gobiernos, hospitales, empresas tecnológicas, academias, organismos reguladores deben trabajar en conjunto para proteger lo que son los sistemas, los datos y dispositivos frente a las amenazas cibernéticas. ¿Y por qué es clave? Bueno, ya que el sector salud pues es uno de los más atacados y vulnerables, y protegerlo requiere más que esfuerzos individuales, sino una colaboración. Y esto se puede lograr desarrollando capacidades conjuntas, como tecnológicas, humanas, legales, también coordinar respuestas rápidas ante incidentes, establecer estándares comunes, impulsar políticas públicas y marcos regulatorios efectivos y compartir información sobre amenazas. Principios de ciberseguridad. Son 4: beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia, y los explicaré en las siguientes diapositivas. Beneficencia. Esta implica actuar en beneficio del paciente y promover su bienestar. En la ética, es el deber de hacer el bien, prevenir el daño y promover el bienestar. Y en la seguridad, esto se traduce en diseñar, implementar y mantener sistemas tecnológicos que protejan a las personas frente a riesgos digitales, incluso cuando no puedan hacerlo por sí mismas. Autonomía. Ese es el respeto por la capacidad de cada individuo para tomar decisiones informadas y voluntarias sobre su propia salud y tratamiento. Justicia. Ese es el principio de la ciberseguridad, que se refiere a garantizar el trato equitativo, la protección uniforme y el acceso justo a los recursos digitales y la seguridad sin discriminación, exclusión de individuos o grupos. Es importante en el sector salud, donde hay una brecha de protección digital, ya que esta puede generar inequidad y vulnerabilidad. No maleficencia. Esta es la obligación de no causar daño intencionalmente al paciente. Esto incluye evitar tratamientos que puedan causar un daño injustificado a corto, mediano o largo plazo, minimizar los riesgos y los daños potenciales. A continuación, yo les hablaré sobre la solución de ataques cibernéticos, su servidora Dilcia Lileni Duarte Chagoya, en el cual vamos a encontrar la implementación de medidas de seguridad avanzadas, la gestión de riesgos, la educación y capacitación del personal y auditorías de seguridad regulares. A continuación, la implementación de medidas de seguridad avanzadas. En primer punto tenemos el software de seguridad, que utilizará antivirus y antimalware actualizados, así como software de detección de intrusiones, con el cual van a proteger contra vulnerabilidades conocidas que los ciberdelincuentes podrían explotar. Número 2. Firewalls. Al implementar firewalls para proteger la red contra accesos no autorizados. Los firewall es un sistema de seguridad de red que restringe el tráfico de Internet entre las redes externas e internas. Como punto número 3, el VPN, al utilizar redes privadas virtuales para cifrar la comunicación y proteger la información confidencial, en el cual se va a cifrar la conexión a Internet para proteger los datos personales. Número 4. Autenticación multifactor, el cual se va a implementar la autenticación multifactor para aumentar la seguridad en el acceso a los sistemas, añadiendo capas adicionales de seguridad al acceso a cuentas y sistemas. Número 5. Actualizaciones de software. Al mantener el software actualizado para parchear vulnerabilidades conocidas. Y número 6. Copias de seguridad. Al realizar copias de seguridad periódicas de los datos importantes para garantizar la recuperación en caso de un ataque. Gestión de riesgos. Como primer punto tenemos la identificación y evaluación de riesgos, permitiendo identificar vulnerabilidades y brechas de seguridad a los que estemos expuestos. Punto número 2. Implementación de controles de acceso, restringiendo todo aquel acceso a la información sensible mediante estos controles de seguridad. Número 3. Gestión de parches, asegurando que el software esté actualizado con las últimas correcciones de seguridad para evitar vulnerabilidades. Número 4. Análisis y monitoreo continuo,
que permite detectar comportamientos inusuales en la red. Y número 5, planificación de la respuesta a incidentes, definiendo cómo responder a una violación de seguridad. Educación y capacitación del personal. Como primer punto tenemos los programas de capacitación continuos, que cubren temas como el phishing, contraseñas seguras y protección de datos. Estos programas deberán cubrir temas como la identificación de correos electrónicos, de phishing, el uso de contraseñas y las mejores prácticas para la protección de datos. La capacitación debe ser continua para asegurar que los empleados estén al tanto de las últimas amenazas y medidas de seguridad. Número 2. Concienciación sobre ciberseguridad. Al fomentar una cultura de seguridad en toda la organización, implementando iniciativas de concienciación continua como boletines informativos, seminarios, web y talleres, para mantener la seguridad en la mente de los empleados. Número 3. Capacitación para detectar y responder a incidentes, permitiendo a los empleados identificar y abordar amenazas, realizando simulaciones de ataques para evaluar la conciencia de los empleados y proporcionar una capacitación práctica. Las simulaciones van a ayudar a identificar áreas de mejora y a fortalecer la capacidad de los empleados para reconocer y evitar ataques de phishing reales. Y por último, auditorías de seguridad regulares. Como primer punto, la identificación de vulnerabilidades y riesgos potenciales en los sistemas y procesos que podrían ser explotados por ciberamenazas. Las auditorías de seguridad periódicas permiten que su organización fortalezca proactivamente sus prácticas de seguridad de datos y esté consciente de las amenazas nuevas o intensificadas. Punto número 2. Verificación del cumplimiento de las leyes relevantes, regulaciones industriales y estándares del sector. El cumplimiento va a ser crucial para evitar sanciones legales y mantener la confianza de las partes interesadas. Y por último, la obtención de información concreta, para mejorar la postura de seguridad de la organización, especialmente mediante la implementación de controles de seguridad más estrictos, la actualización de políticas y la mejora de la detección y respuesta ante incidentes, el cual va a revelar información valiosa sobre las operaciones de la organización, como la efectividad de sus programas de concienciación sobre seguridad, la presencia de software redundante u obsoleto, y si las nuevas tecnologías o procesos han introducido vulnerabilidades. Ahora, los tipos de ciberseguridad. La seguridad de red. Como la mayoría de los ataques ocurren a través de la red y las soluciones de seguridad de red están diseñadas para identificar y bloquear estos ataques. Entonces, se centra en proteger la infraestructura de red como firewalls, detección de intrusiones, para evitar accesos no autorizados y ataques cibernéticos. Número 2. Seguridad de la nube. Consiste en proteger los datos y sistemas que residen en entornos de nube mediante controles de acceso, cifrado de datos y monitoreo continuo para mitigar riesgos asociados con la tercerización de servicios. Aún con eso se van a necesitar de soluciones complementarias de terceros para proteger contra filtraciones de datos y ataques dirigidos en entornos de nube. El siguiente es seguridad de aplicaciones, que se refiere a proteger las aplicaciones de software contra vulnerabilidades y ataques mediante pruebas de seguridad, parches de seguridad y el uso de estándares de codificación segura. El siguiente es ciberseguridad del endpoint. Se refiere a proteger los dispositivos finales como computadoras, smartphone contra amenazas como malware, ransomware y phishing, mediante el uso de software antivirus, sistemas de detección y respuesta. Y por último, ciberseguridad de datos, que se va a encargar de proteger la confidencialidad, integridad y los datos usando técnicas como el cifrado, la segmentación de datos y la gestión de accesos para prevenir fugas de información y manipulación no autorizados. Usos y funciones. En cuanto a sus usos y funciones podemos encontrar la protección de la infraestructura de tecnología médica. Se refiere a la implementación de medidas y protocolos para proteger los sistemas y dispositivos médicos conectados a redes informáticas contra amenazas cibernéticas. El siguiente sería prevención de brechas de datos, que se refiere a las medidas y prácticas implementadas para evitar la exposición, el acceso no autorizado o robo de información confidencial de los pacientes y datos sensibles de salud. Cumplimiento de regulaciones de privacidad, que quiere referirse a la implementación de medidas para garantizar que se cumplan las leyes y regulaciones relacionadas con la protección de datos de salud y la privacidad del paciente en entornos digitales. Finalmente, la detección y respuesta ante posibles ataques cibernéticos, el cual se refiere a las medidas y protocolos implementados para identificar y mitigar y responder a las amenazas cibernéticas que puedan afectar a los sistemas y datos médicos.
Ahora continuamos hablando sobre los países que destacan en ciberseguridad. Los países que destacan en ciberseguridad son aquellos en general que invierten significativamente en tecnologías, políticas y estrategias para proteger sus sistemas digitales y la información sensible. Algunos países con mayor ciberseguridad incluyen Finlandia, Noruega, Dinamarca, Suecia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. Ahora hablemos sobre los gastos para la ciberseguridad. Estos son desembolsos determinados, necesarios y obligatorios para prevención de ataques cibernéticos. Estos incluyen intervenciones de software, hardware, personas especializadas, capacitadas y otros servicios relacionados. Estos pueden costar hasta miles e incluso millones de dólares. Estos dependerán del tamaño de la institución, complejidad y nivel de riesgo percibido. Ahora hablemos sobre los costos principales. Estos dependerán de los elementos correspondientes. Estos elementos pueden ser software de seguridad, como lo son cifrados de datos, autenticidad multifactores. Estos van con un costo estimado desde $2,000 anuales en adelante. Asimismo, están las consultorías o auditorías de seguridad, esto por medio de expertos que evalúan y diseñan sistemas seguros. Estos tienen un costo estimado de $10,000 a $50,000 por proyecto. Asimismo, está la capacitación del personal, en el cual se cuenta con cursos sobre buenas prácticas y detención de amenazas. Estos van de $100 por empleado. Ahora hablemos sobre los costos principales por tipo de institución. Estos pueden ser clínicas pequeñas, privadas, por tamaño aproximado de 10 a 20 empleados, con gastos estimados anuales de ciberseguridad de $10,000 a $25,000. Elementos incluidos como antivirus, backups, asesorías externas ocasionales, asimismo como hospitales regionales, con un tamaño aproximado de 100 a 300 camas, con gastos estimados de $100,000 a $300,000. Sistemas de detección de intrusos, capacitación y copias de seguridad, asimismo como monitoreos en elementos que incluyen. Otro tipo de institución son las redes hospitalarias o aseguradoras, las cuales tienen un tamaño aproximado de varias sedes y naciones, con gastos estimados anuales en ciberseguridad de 5 y $50 millones, con elementos incluidos de infraestructura de TI avanzada, inteligencia artificial, Big Data, centros de respuestas propios como SOC y NOT. Ahora hablemos sobre sus ventajas. La ciberseguridad, como una de sus ventajas, es la protección de datos y privacidad. Esta ayuda a proteger los datos confidenciales, la información personal y los sistemas informativos de acceso no autorizado a ataques cibernéticos, los que a su vez protegen la privacidad de los usuarios y los clientes. Continuando con la reducción de riesgos, ya que la ciberseguridad minimiza los riesgos asociados a los ciberataques, pérdidas financieras, interrupciones en las operaciones y la pérdida de confianza de los clientes. Asimismo, está el cumplimiento de normativas, ya que la ciberseguridad ayuda a las empresas a cumplir con las regulaciones estándares de seguridad de datos, evitando sanciones y multas. Continuando con mayor confianza, ya que genera confianza en los clientes y usuarios al garantizar la seguridad de sus datos y protección de sus sistemas. Continuando con lo que es el retorno de inversiones. La inversión en ciberseguridad es una inversión estratégica que reduce los costos asociados con los ataques cibernéticos, evitando la pérdida de datos, la interrupción de servicios y la pérdida de reputación. Continuando con mejor gestión de riesgos, ya que la ciberseguridad ayuda a la organización e identificación, evaluar y mitigar los riesgos de ciberseguridad
implementando medidas de protección y planes de respuestas a incidentes. Por último, tenemos la protección contra ciberdelincuentes, ya que la ciberseguridad ayuda a prevenir, detectar el acceso no autorizado de los sistemas informativos protegidos contra ataques de hackers y otros ciberdelincuentes. Ahora hablemos sobre sus desventajas, encontrando como una de ellas la presión y el estrés. La necesidad de estar constantemente alerta y actualizarse sobre las nuevas amenazas pueden generar estrés en los profesionales de ciberseguridad. Continuando con el riesgo de filtraciones. A pesar del esfuerzo, las infiltraciones de datos aún pueden ocurrir, lo que podría tener consecuencias legales y financieras para las organizaciones. Asimismo, continuamos con la complejidad de técnicas, ya que la implementación y gestión de soluciones de ciberseguridad, especialmente la automatización, puede ser compleja y requiere recursos tecnológicos especializados. Continuando con los errores de automatización, ya que la inteligencia artificial puede tener dificultades para detectar amenazas desconocidas o nuevas y puede generar falsas alarmas. Continuando con la detección de la conectividad, ya que la falta de acceso a Internet podría afectar la eficiencia de las soluciones de ciberseguridad. Continuando con las amenazas internas, ya que las medidas de ciberseguridad no pueden ser siempre eficaces contra ataques internos que pueden tener acceso legítimo a sistemas y datos. Y por último, tenemos como desventaja lo que son los costos, ya que la implementación de una ciberseguridad puede ser costosa, especialmente para pequeñas y medianas empresas. Hola, mi nombre es Emiliano Quiñones López y voy a hablar sobre los ejemplos destacados de ciberataques en el sector salud. Y bueno, iniciando por el WannaCry, que es el ransomware que destaca desde el mundo en el año 2017, que fue que inició un ataque de ransomware conocido como el WannaCry, que se propagó rápidamente a un nivel global, afectando a más de 200,000 computadoras en 150 países, y fue uno de los ataques en los archivos de los sistemas infectados, ya que se solicitaba un rescate de bitcoins para liberar la información. Y uno de los sectores más infectados, o el país donde varios hospitales fueron más concurridos los ataques, fue en el Reino Unido, tuvieron que suspender sus servicios debido a la imposibilidad de acceder a sus sistemas. Otros ejemplos de ataques podría ser también el ransomware como tal, sin ser el WannaCry, que son ataques que cifran desde datos desde el año 2014 hasta actualidad, el año 2015, que son del 60% en México. Pasamos a la otra que dice IMSS activa medidas de protección tras ciberataque global. Ante la posibilidad del ciberataque global puede dañar los sistemas informáticos, los institutos mexicanos del Seguro Social, el IMSS, y de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del Estado, el ISSSTE, activaron alertas de prevención y medidas de protección informática. Este es un mensaje de la Dirección de Tecnología y Estrategia Digital que se recomendó a los usuarios de computadoras del ISSSTE no descargar archivos adjuntos de correos ni abrir mensajes de desconocidos. Esto es en caso de que haya como lo que es en la actualidad, es como una prevención para no tener lo que es el virus, o tratar de evitar más lo que es que se infiltren tus datos personales al público. Pasamos a la vulneración de datos personales en el ISSSTE, como lo venía comentando, que son los datos sensibles al menos de 551 asegurados del ISSSTE que estuvieron expuestos en Internet. Un ejemplo fue sin ningún tipo de protección durante un lapso que permanece predeterminado, que fue del año en abril en 2020, y los últimos activos o los archivos permanecían disponibles en la entrada de segunda mitad del año, o sea, iniciaron desde julio. Pasamos al otro que dice ataque de ciberseguridad a la Sedena, que fue cuando la información fue hackeada por el grupo Guacamaya, que es una filtración de 6 terabytes de información, según expertos, que podían representar entre 24 y 40 millones de documentos y miles de correos electrónicos alojados en los servidores de la Sedena, que fueron hackeados desde julio de 2022. Según expertos, la vulnerabilidad aprovechada en el caso de Guacamaya Leaks
Fue un producto de debilidad del servidor de Microsoft Exchange detectado durante el primer semestre de 2021 y que el gobierno mexicano no corrigió por falta de recursos para adquirir y realizar actualizaciones. Por lo tanto, este fue un ejemplo muy importante aquí en México porque fue causado por falta de recursos económicos y humanos para monitoreo y prevención, y pues al fin y al cabo por tratar de evitar un pago económico, le salió pues peor a lo que fue la Sedena porque se le filtró demasiada información. Pasamos a la situación actual de la ciberseguridad en México. Como primero tenemos que México se ha convertido en uno de los países más afectados por ciberataques en América Latina. Instituciones gubernamentales han registrado los registros oficiales, y millones de ciudadanos han sido víctimas de intrusiones informáticas. Como millones también han sido evidenciados como su fragilidad de la infraestructura de tecnología nacional y urgente nacional de la estrategia de ciberseguridad. Por lo tanto, puse en imagen diciendo que los intentos de ciberataques en México son de 85,000 millones y en América Latina son de 137,000 millones, lo cual, significa que México tiene una tasa muy alta en los ciberataques actualmente. Las principales amenazas pueden ser lo que es el ransomware, que en México crecen más del 4% en comparación con el mismo periodo del año anterior, siendo los sectores de manufactura, salud y construcción los más afectados actualmente. Y hay otro que se llama el phishing, que desde agosto de 2023 hasta julio de 2024 hubo un crecimiento del 220% en ataques de phishing, promediando unos 325,000 ataques por día, lo cual es una barbaridad, son demasiados. Otros pueden ser los fraudes de paquetería fantasma, que se han reportado un aumento del 222% en este tipo de estafas, donde los ciberdelincuentes suplantan empresas reconocidas para engañar a los usuarios. Y eso actualmente pasa en muchas formas. La ciberseguridad en el SNS en México. Que bueno, como tenemos aquí, los objetivos oficiales de la estrategia de la salud digital son la transformación gubernamental, la economía digital, la educación de calidad, la salud universal y efectiva, y como tanto también tenemos la seguridad ciudadana, que también puede ser el aumento de ciberataques, porque simplemente en 2023, por la falta de inversión o la inversión insuficiente, puede ser simplemente en el 2023 solo el 3.4% del gasto total en la tecnología de información en México se destinó a ciberseguridad. Esta inversión demasiado limitada, dificultó demasiado la implementación de herramientas avanzadas como la contratación de personal capacitado y el fortalecimiento de infraestructuras críticas, lo cual dañó mucho en México porque hubo demasiado ciberataque, lo cual ocasionó demasiado flujo de archivos privados y personales de mucha gente aquí en México. Pasamos a lo que son los marcos legales. Bueno, como marcos legales tenemos la norma 1-27032- en NICE-2015, directrices para la ciberseguridad. Aunque es una norma mexicana, NMX, y su cumplimiento es voluntario, la NMX 1-27032 proporciona una guía para mejorar el estado de la ciberseguridad, señalando aspectos únicos de esta actividad y dependencia de otros dominios de seguridad. Tanto como tal, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en la posesión de los particulares, la LFD-PPP. Esta ley regula el tratamiento de datos personales por parte de entidades privadas y establece los principios de protección de datos. Pasamos también a la NOM 151 SCFI 2016, que es la conservación de mensajes de datos y digitalización de documentos. Esta norma establece los requisitos que deben observarse para la conservación de mensajes de datos y la digitalización de documentos con el fin de garantizar su integridad y su autenticidad. Esta norma ayuda mucho para proteger lo que es
proteger o cubrir lo que es tu identidad, ya sea por medio de los documentos electrónicos y la información digital, para que no sea alterada y manipulada por agentes externos a lo que es los servicios privados o públicos. La NOM 001 SCF1 2018, que son los requisitos de seguridad para equipos electrónicos. Como pueden ver, aunque no está enfocado exclusivamente en ciberseguridad, esta norma establece requisitos de seguridad que deben cumplir los equipos electrónicos, incluyendo aspectos relacionados con la protección contra accesos no autorizados. Pasamos a la norma oficial mexicana, la NOM 024 SSA3 2012, que dice: esta norma establece los criterios de seguridad para que la operación de sistemas de registro electrónico de salud, con el fin de garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. Esto se basa más que nada en lo que es los hospitales o el área de la salud, para el simple hecho de lo que son los pacientes y como tal los trabajadores públicos. La norma oficial NOM 004 SSA3 2012, que dice: esta norma establece los criterios para la digitalización de documentos clínicos en el formato electrónico con el objetivo de asegurar la autenticidad y la integridad, tanto como la confidencialidad de la información. Pasamos a la ISO 27001, que se trata de un estándar internacional que establece los requisitos para un sistema de gestión de la información y su seguridad, tanto para brindar al mundo a las organizaciones en el marco completo para la gestión de la seguridad de la información. Y como última tenemos a la ISO 27032, que es la norma de ciberseguridad, en un estándar internacional que brinda a las organizaciones directrices para la gestión de la ciberseguridad. Incluye el enfoque integral para la gestión de riesgo, la gestión de incidentes y la gestión de comunidad de negocios. Y como una última y severa conclusión, pues como tal, la ciberseguridad en México actualmente, 2025, siento que se encuentra en una situación muy crítica, porque ha sido marcada por muchos o por demasiados, podría decir yo, ciberataques, por la falta de inversión y la falta de, y los marcos legales desactualizados, que como tal son estrategias que se deben implementar. Como tal, yo opinaría que sería que hubiera una mayor inversión en infraestructura tecnológica y capacitación de personal especializado, siendo que falta mucho eso, falta de capacitación y la manera de enfrentar eficazmente pues las amenazas cibernéticas que haya en el futuro o actualmente. Como conclusión, la ciberseguridad es un pilar fundamental en la era digital actual, ya que protege la información, los sistemas y las infraestructuras críticas frente a amenazas cada vez más sofisticadas. Esto a medida que aumenta la dependencia de la tecnología. También lo hacen los riesgos asociados al mal uso de la misma, y por ello es esencial adoptar una cultura de seguridad que combine tecnologías avanzadas, buenas prácticas, formación constante y marcos legales adecuados. Solo así se podrá garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos en un entorno digital seguro y resiliente. La ciberseguridad en el ámbito médico es esencial para proteger la información confidencialidad de los pacientes. Esto garantiza la continuidad de los servicios de salud y preserva la integridad de los sistemas clínicos. También con el aumento del uso de las tecnologías digitales como historiales médicos, electrónicos, dispositivos conectados y telemedicina, los riesgos de ciberataques también se incrementan. Por ello, es crucial implementar medidas de seguridad robustas, formar al personal sanitario en buenas prácticas digitales y establecer protocolos que aseguren el cumplimiento de normativas como la Ley de Protección de Datos. Solo así se puede garantizar una atención médica segura, ética y de calidad en la era digital. Y bueno, esto es todo. Nosotros somos el equipo 3. Muchas gracias y nos vemos hasta el próximo video.